las infiltraciones. Este es un gran tema. Es el temazo para mí del tratamiento. Vale, Sí. porque seguramente te lo contarás mucho también. Sí. Sí, y las he recomendado en algunos casos. Mira, las infiltraciones de cortisona, incluso en las últimas guías que se han publicado sobre manejo de manguito rotador, aparecen como un tratamiento adecuado para el manejo del dolor. Pero hay que entenderlo con muchos matices y muchos contextos diferentes. Las infiltraciones de cortisona siempre te van a generar una mejora del dolor a corto plazo, ¿vale? Eso quiere decir que tú te vas a infiltrar hoy. Si respondes bien a ese tratamiento, tu dolor va a bajar de forma seguramente muy significativa y te vas a encontrar muchísimo mejor. Pero, primero, esa mejora del dolor te va a durar 1 mes y medio, 2 meses. Y segundo, te han mejorado el dolor, pero el tendón está igual o a veces peor. Uno de los efectos secundarios de la cortisona es que afecta precisamente a la degeneración del tejido tendinoso. Y aparte, por otro lado, también inhibe los procesos reparativos del propio tejido. Es decir, uno de los detonantes del dolor en el tendón son procesos inflamatorios a pequeña escala, que sí aparecen y causan dolor, pero también son necesarios para que ese tendón se repare. Si tú metes un chute de corti y ese chute de corti va directamente al tendón, quitarás el proceso inflamatorio, por tanto quitarás la alerta y el proceso reparativo se pausará. Y segundo, el efecto secundario que tiene la cortisona sobre ese tejido puede hacer que a largo plazo a mí me hagas ponerte un asterisco que diga, cuidado, este tendón ha sido infiltrado, hay que hacer una progresión de carga más lenta porque la tolerancia de ese tejido puede haber bajado muchísimo. Hay más probabilidades de que se rompa. ¿Vale? Entonces, en determinados casos nos puede ayudar y cuando se opta por ello, tiene que hacerse de una forma muy determinada, que sería lo ideal. Hace un tiempo salió un estudio que decía que daba igual de qué forma se infiltrase la cortisona en el hombro, de forma ecoguiada o sin ecografía, porque tenía el mismo efecto analgésico, pero no tiene el mismo efecto estructural. Es decir, que tú hagas un abordaje ecoguiado y metas la corti, por ejemplo, en la zona de la bursa subacromial, que no entra dentro del tendón, tú desinflamas la bursa, que es un tejido con una capacidad de generar dolor muy alta y muy proinflamatorio, pero el tendón no lo tocas. Y ahí pues es un punto positivo en ese abordaje. Pero la realidad es que en muchísimos casos no se hace así. Entonces, yo siempre que recomiendo la infiltración, la recomiendo diciéndole al paciente, por favor, que sea un abordaje que te puedan hacer mediante ecografía, para que sepan exactamente dónde se pincha y que no se pinche en el tendón, porque es lo máximo que queremos evitar. Pero ¿en qué pacientes podría yo recomendar una infiltración? Pues, por ejemplo, tengo un paciente actualmente con una rotura degenerativa de infraespinoso y supraespinoso, además de las que sí generan dolor, porque son roturas muy agudas, y va en silla de ruedas. Entonces, el hombro lo necesita, Ya, sí o sí, ¿vale? Y además hizo un proceso inflamatorio muy alto. Nos era muy difícil bajar el dolor porque el factor carga no lo podíamos controlar. Él necesitaba apoyarse en ese brazo todo su propio peso para cualquier transferencia. Entonces llegó un momento que dijimos, mira, vamos a infiltrarlo, vamos a intentar bajar al máximo este dolor para que yo al menos pueda empezar a hacer algo y podamos empezar a meter pautas con las que poder avanzar, porque estábamos llegando a un punto en el que el dolor ya lo invadía todo y estaba en una fase tan irritada que era imposible. Se infiltró y la cortisona le ha ido de coña. Ahora ya estamos empezando a poder hacer pautas de ejercicio muy controladas, manejando también mucho el entreno que hace en gimnasio para poder seguir avanzando. Y hemos podido empezar a avanzar gracias a eso, pero es un contexto y un paciente muy determinado. La corti también va muy bien en pacientes mayores o pacientes que han sufrido roturas masivas, por ejemplo, roturas completas con mucho componente inflamatorio, de muy difícil manejo los primeros meses, porque hay pacientes con roturas complejas y procesos agudos que pueden durar 5 o 6 meses porque van haciendo re-roturas, porque, ¿vale? Situaciones muy complejas, y ahí la corti también nos puede venir muy bien para en determinados momentos romper ese bucle inflamatorio infinito, ¿vale? Entonces, depende siempre del paciente y del contexto, pero es un arma
de la que nos podemos aprovechar si la utilizamos y la razonamos correctamente. Y yo te quiero hacer una pregunta que puede parecer muy tonta, pero yo creo que une unas cuantas cosas que has dicho. Sí. Volvemos antes que has dicho, una persona con sobreentrenamiento puede llegar a tener un dolor de hombro, Ujú. ¿sí? Si no gestionamos la carga, como hemos dicho. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una infiltración y esa persona no baja la carga y pasa el efecto de la infiltración? ¿Qué le ha pasado? Por ejemplo, a esta persona que estabas diciendo tenía ese componente por sobreesfuerzo, ¿no? De la zona del tendón, le infiltraron y tú has gestionado la carga sin dolor por la persona, porque también Sí. necesitaba el hombro. Sí. ¿Qué pasa si es una persona que sí o sí y no va a bajar la carga? Pero claro, se infiltra y ya no tiene dolor. ¿Cómo Pues- puede acabar eso? Pues puede acabar que, claro, la persona tiene que entender que la cortisona quita el dolor por el efecto del fármaco, Ujú. pero no cambia la tolerancia del tendón. El tendón solamente puede modificar su tolerancia con carga. O sea, el único estímulo que hace que un tendón cambie, se remodele, se readapte, es la carga mecánica. Si no ha habido carga mecánica de por medio, si no ha habido exposición mediante ejercicio, esa estructura no se va a adaptar a nada. Al contrario, se va a desadaptar cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues pasará lo que sabes que va a pasar, que en el momento en que se le vaya el efecto de la corti, vuelva a tener no dolor, mucho más dolor que el que tenía antes, que esto a mí me ha llegado a consulta muchas veces. Es que estoy peor después de la infiltración, ya. Y durante el tiempo que has estado sin dolor, ¿qué has hecho? He vuelto a entrenar. Claro, si podía entrenar como no me dolía y encima con más intensidad, cagada. Claro. Y luego me vuelvo a infiltrar y ya se voy quitando hasta que acaba petando eso por algún lado. Yo he tenido pacientes que me han llegado con historias de dolor de hombro de 6-7 años de evolución y infiltraciones con PRPs, o sea, con factores de crecimiento. Ujú. Me han infiltrado cortisona 3-4 veces. Yo a estos pacientes ya les coloco el asterisco que te decía o que os decía y es como, bueno, estamos ante un escenario complicado porque yo me tengo que tomar esto con más pausas y subiendo carga y haciendo una progresión todavía más lenta que en un paciente que no se hubiera infiltrado nunca, porque ya cuento con que ese tejido puede estar muchísimo más deteriorado. Y esto en el codo también pasa mucho. Tendones de los extensores infiltrados un montón de veces que acaban petando. Esto pasa. Entonces, claro, luego la culpa no puede ser del fisio, no es que me mandó ejercicios con peso y al tercer día de estar haciendo ejercicios con peso el tendón se me rompió. ¿Es culpa del fisio? No, no, hay que ponerlo siempre en antecedentes. Y ahí, por lo que veo, el problema principal no es tanto la estructura, es más el contexto, es la persona que no baja la carga en ningún momento. Exacto, sí, correcto. Aunque Sí, salga sí, sí. lesionado, que es lo que decíamos, sí, sale Sí. lesión. Vale, y tu estructura que te provoca el dolor es eso. Pero es que tu problema principal es la carga. Es la carga. Y de hecho, yo no sé por qué motivo cuando se hacen estos tratamientos no se le da esa información al paciente. Es como tratamos el dolor, pero el dolor es una consecuencia. ¿Cuál es la causa? ¿No? Yo te infiltro, te quito el síntoma, pero no me has tratado nada realmente, solo me has quitado el dolor. Entonces, como a los pacientes esta información no se les da, pues pasa lo que pasa después.